El cuarto enemigo es adelantarse a los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, aunque me haga un llamado, ese llamado lleva un proceso. Repita conmigo, proceso. Es importante entender que no porque Dios me llama, yo ya mañana estoy listo. No, hay personas que Dios le ha dado palabra, tú tienes un llamado pastoral, tú tienes un llamado profético, yo te voy a llevar a las naciones, y usted mismo empieza a hacer sus cosas, se desespera, o tú eres un evangelista tremendo y quiere hacer las cosas en sus fuerzas, porque Dios lo llamó, y resulta que al apóstol Pablo le pasó eso. Después que, como estudiábamos, Ananías viene, él recibe la vista, ¿y sabe qué hace Pablo? Empieza él mismo a evangelizar y a predicar. Él se emociona, como nos ha pasado a muchos. Y decimos, no es que Dios me llamó y yo ya estoy listo. Y no es así. Mira, Jesús se preparó 30 años para un ministerio de 3 años. Cuando Dios nos llama, eso requiere una preparación, requiere una formación y requiere la ayuda de esas personas estratégicas que hemos estudiado también. Una cosa es que Dios te haya llamado y otra cosa es ese cumplimiento del llamado. Jesús, la venida de Jesús había sido profetizado cuando Él vino, ya estamos según el calendario judío, la tierra tiene más o menos 6,000 años, ¿no?, de existencia. Jesús, su nacimiento, su existencia estaba profetizada 4,000 años antes de que Él viniera, ya estaba profetizado, o sea que una profecía, la veracidad de una profecía está en su cumplimiento. Se le pueden profetizar de todo, pero si eso no se cumple, no fue de Dios. Pero aún cuando se cumple esa profecía, lleva un proceso muchas veces para el cumplimiento. El mayor ejemplo lo tenemos en Jesús. Muchas profecías que venía Él, pero aún cuando Él nació, hubo problemas, hubo obstáculos y le tocó vivir 30 años en esta tierra para que se cumpliera el propósito para el cual Él había nacido. Entonces, ¿cuál es el cuarto enemigo? Adelantarnos a los tiempos de Dios. Recuerde que nosotros operamos en el Cronos, pero Dios opera en el tiempo que ya conocemos, que es el Kairos. Entonces, cuando Dios nos llama, Dios nos escoge, o Dios nos dice, yo tengo un llamado, tengo un propósito contigo, lo primero que debo empezar yo es a caminar en ese llamado, a caminar en ese propósito y permitir que el Espíritu Santo vaya formándome hasta que eso se cumpla. Y para eso se requiere algo de lo que el Señor también nos ha estado hablando, y es de la humildad. Mira, nadie puede llevar la fe cristiana, ni nadie puede crecer en la vida cristiana sin la ayuda de otros cristianos. Dios lo ha establecido así. Dios lo ha establecido así. Nosotros, para que ese plan de Dios se cumpla en nuestras vidas, siempre necesitaremos personas que nos ayuden. Hechos capítulo 9, versículo del 20 al 30. Usted puede leer en el contexto, que los otros versículos ya lo habíamos estudiado en otro mensaje. Hechos 9, del versículo 20 al 30. Dice la palabra del Señor. Después que Ananías recibe Pablo la vista, entonces en el versículo 20 dice, enseguida, ¿qué hizo Pablo? Después que Ananías le da la vista, que él es bautizado, recibe todo eso, ¿qué dice? Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Se fue emocionado. El apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo, se emocionó. Dios ya me llamó, ya recibí la vista, tuve un encuentro con Jesús. Yo ahora mismo, yo ya estoy listo para predicar. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba. No intentes que el llamado y el propósito de Dios se cumpla en tus fuerzas. No funciona así, te vas a cansar. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos. Mira el fruto que estaba dando Saulo, que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Mira lo que estaba haciendo Saulo. Por hacer las cosas en sus fuerzas, casi lo mata. Se emocionó, dijo, no, el Señor ya me dijo que instrumento escogido soy yo para llevar su nombre a las naciones, y él mismo empezó a hacerlo, sin la guía de Dios.
No, es Dios a través de el Espíritu Santo que nos va guiando cómo debe establecerse ese llamado. Por eso a veces en las congregaciones se generan tantos conflictos porque la gente quiere hacer cosas que no han sido ¿qué? Llamadas. Y es el Señor el que hace que ese llamado se cumpla en nuestras vidas. Dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. O sea, él quería cumplir ese llamado en sus fuerzas. Todos le tenían, mira el fruto que estaba dando, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, la persona estratégica que Dios le mandó. Si ve que cuando uno quiere hacer la voluntad del Señor, nosotros nos vamos a equivocar en este caminar. Pero cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, Dios conoce mi corazón y dice, este Saulo ya lo está embarrando y casi hasta lo mata. No, pues voy a ponerle a Bernabé. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le mandó ¿a quién? A Bernabé. Entonces dice, estamos leyendo aquí, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban ¿qué? Matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Les tocó sacar a Pablo de allí, porque él en su emoción, no, el Señor ya me llamó, ya me dijo que instrumento escogido soy, entonces yo ya estoy listo, yo empiezo a hacerlo en tu fuerza, yo mismo me voy montando mi llamado. Mira qué diferencia tan grande de este Pablo, que andaba metido en la sinagoga, hablándole a todo mundo que Jesús era el Cristo, pero Dios no le había revelado cuál era su llamado. El Señor solo le había dicho que él era instrumento escogido para llevar su nombre, pero no le había dicho el cómo. No le había dicho de qué manera. Hermanos, esto es tan delicado, porque en el Señor yo no puedo servir a Dios en lo que a mí me dé la gana, ni en lo que yo considere que soy bueno. No, Señor. Yo tengo que esperar la dirección de Dios, la dirección de Dios. Y lo vamos a ver a través de la palabra, cómo el apóstol Pablo, después de esas emociones, pasaron casi 17 años, escúchenme bien, desde ese Hechos 9:15, donde Dios le dice, instrumento escogido me eres para llevar mi nombre. Se le apareció en el camino a Damasco, habló con él, le devolvieron la vista, pasaron casi 17 años hasta que él pudo establecer su llamado, hasta que él pudo escuchar la voz de Dios. Y yo con todo el amor te digo, cuando Dios te haga un llamado, cuando Dios te dé una palabra profética, lo primero que tú debes hacer es empezar a buscar a Dios. Hermanos, no trate de servir a Dios sin conocerle a Él. No trate de servir al Señor sin tener comunión con Él. Eso es abominable. Yo necesito, Señor, ¿tú me has llamado? Sí, pues lo primero que tengo que hacer es conocerlo. ¿Quién me ha llamado? ¿Cómo es? ¿Cuál es su forma de ser? Porque si yo no conozco a Dios, mira, usted no sabe cuántas barbaridades se han cometido en el evangelio porque la gente empieza a inventarse su propio evangelio, su propia fe. ¿Por qué? Porque lo primero que yo debo hacer es que en mi corazón haya un anhelo profundo y sincero, genuino, de conocerle a Él. Señor, me has dicho que tienes un plan conmigo. Me has dicho que tienes algo maravilloso para mí, pero no te conozco. ¿Cómo yo voy a saber si esto te agrada o no te agrada? ¿Cómo yo voy a hacer para cumplir ese plan? Lo primero que yo debo hacer es conocer a Dios. Me pongo a estudiar su palabra. Me pongo a tener una vida de oración cada día. Señor, necesito conocerte, necesito saber quién eres. Y ese es el error que cometen muchas personas y aún ponen a personas en el servicio. Personas que no conocen al Señor. Y ahí es que empiezan a hacerse cosas impropias, cosas indebidas. ¿Sabes por qué? Porque tú lo haces desde tu razonamiento, desde tu entendimiento.
Y hoy yo te digo, tu capacidad humana, tus habilidades, tus títulos no te sirven para el llamado de Dios. No, no nos sirven.